Bueno, esto es el gremio de Todd. Continuamos. Muchísimas gracias a todos nuestros radioanimes, radionautas. Tenemos un buen rating, qué bueno. Les agradecemos que sigan con nosotros. Lo que les comentaba el día de hoy, bueno, ya dimos la conclusión al tema de Vale. Vamos a ver la película. ¿Qué película fue que dices, Maurito? Dark Skies. Dark Skies, cielos oscuros, cielos sombríos. Vamos a checarlo y vamos a investigar un poquito más. Porque esto viene de generación y también le ha pasado cosas a mis hermanas, que bueno, ya te lo platicaré. Nefi, tú no estuviste en los programas pasados, hablábamos de lo que era vampirismo, hablamos desde los inicios, desde cómo lo conoce la gente comercialmente, del vampiro gótico con dientes, que chupa la sangre en el cuello. Pasamos hacia lo que fue lo comercial, ya hablamos de las películas, las más conocidas, que es como Drácula, Soy Leyenda, Invítame a Pasar. Posteriormente estuvimos platicando ya la semana pasada acerca de lo que es perdón, es que escuchamos un ruido ahí arriba y no hay nuestro techo no se pueden subir, pero bueno, hablamos de lo que fue el libro de Not la semana pasada. Continuamos con lo que fueron algunos pasajes. Igual Horus nos dio algunos datos. Y bueno, ahorita vamos basados a lo que es Vlad el Empalador o Vlad Dracul, a lo que son los asesinos seriales. ¿Qué es lo que opinas tú, Nefi? Tú no estuviste en los programas pasados acerca de vampirismo. El toque gótico que se le dio tuvo su gran auge en los años 90 con un libro muy conocido que mucha gente se va a acordar, Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Ahí se le dio el toque gótico y también tiene que ver mucho ahí. Te diré, la película está muy padre, pero ahí le dieron un visto de un tema que abarcaba en ese tiempo que era un poquito prohibido para lo que era la televisión, que fue el tema homosexual. Así es. Más que nada fue un tema el cual mucha gente no quiso, muchos cines no quisieron exhibir la película, por lo mismo de que se le daba un toque más que nada homosexual, y no con eso quiero decir que me estoy adentrando contra que seas homofóbico, ¿no? Más que nada eso, porque de ahí ves que el vampirismo se tomó en cuenta la palabra vampiro, que viene de un término utilizado más que nada en los Países Bajos de Alemania, que fue utilizado por los gitanos para decir que eran los que te absorbían el alma por completo. Algunos de esos mitos vienen también, más que nada lo que fue el andar de las tumbas, y que según un vampiro siempre vive en un panteón, fue debido a una enfermedad que se dio en el siglo XVII, el cual se llevaba a cabo. Sus síntomas eran: la resequedad de labios era intensa, era extremadamente exagerada, al cual los seres expuestos a los rayos del sol, su misma boca parecía ensangrentada. Lo que hicieron esta gente, por mí, y más que nada se daba entre la gente de mayor nivel económico. Esta gente, al guiarse a lo que dirán de las personas, que era más que nada en lo que ellos se vivían en ese entonces, lo que se daba más en este entonces esta enfermedad se le daba más a lo que era la burguesía, y por temor más que nada a romper esa sociedad, la mayoría de esa gente se mandaba a sus enfermos a lo que eran las fosas familiares, el cual se adecuaba perfectamente para que pudiera vivir ahí el enfermo, del cual de ahí se explotó esa historia comercialmente por uno de los grandes novelistas, que fue Bram Stoker, el cual tomó ciertas partes de diferentes tragedias que se dieron en varios países, Países Bajos de Alemania, Birmania, Carpatos y otro tipo de países, ¿no? Adentrándose en este tema, te digo, el toque gótico algunas veces se empieza a dar desde los años 90, cuando surge este tipo de películas. Más que nada, la que más tiene evidencias de que mucha gente se tomó en serio esto fue la película de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, porque la de Drácula de Bram Stoker fue de 1996, mientras que la película de la Entrevista con el vampiro, si no mal recuerdo, fue en el 92, producida por David Geffen, que después de ahí fue un magnate en la producción disquera.
pero más que nada adentrándonos en este tema y en este tipo de libros, habla más que nada sobre la dualidad de lo que es el vampiro. No precisamente habla del génesis de los vampiros, habla de lo que es el comportamiento y a veces la dualidad de los vampiros en esa película. Después de ahí siguen otras películas un poquito más con fines para traer mercadotecnia de la juventud. La Reina de los Condenados, que trae un mito el cual dicen que después de que la chica hace el papel de la Reina de los Condenados fallece. Así es. Fíjate esto, que también conlleva a otro tema, que es la maldición de los personajes. No sé si muchos se han dado cuenta de los que tenemos un poquito más de kilometraje recorrido, algunas maldiciones del espectáculo, entre algunas de esas que fue la de Superman, que no sé si ustedes saben que el original y verdadero Superman iba a ser Nicolas Cage. Por eso su hijo se llama Kal-El, de Nicolas Cage, que él iba a ser el original Superman, pero no sé qué. Esta maldición, según conlleva a aquel ser que quiere ser superior a Dios, debe ser castigado. ¿Qué fue lo que pasó con Christopher Reeve? En un accidente en un caballo, él era amante de la equitación. ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió 3 discos de la columna y quedó completamente cuadrapléjico, que después de ahí trágicamente falleció de un paro cardíaco. Volviendo a lo que es el tema de vampirismo, como tú lo dijiste, y asesinos seriales, tiene mucho que ver con el tema que estábamos abarcando primero, que es el oscuro o el maligno, en los cuales también aparece lo que es el más emblemático de todos, aparte de Anton Szandor LaVey, Charles Manson. Para los que tienen una idea burda de que ellos dos fueron grandes compañeros, es una burda mentira. La iglesia de LaVey fue fundada Charles Manson. Él fue el vástago, fue el primero que acompañó a LaVey, pero después de allí él quiso fundar su propia congregación, sabiendo que él se hizo famoso más que nada por un asesinato en común. Así es. El asesinato de la familia de un famoso director, Francis Ford Coppola, que en esos momentos se estrenaba la película La Semilla del Mal, que por cierto hasta esta fecha ha sido vetada de diferentes cines, más que nada por sus crudos sacrificios y algunos emblemáticos rituales, en los cuales Charles Manson argumentaba que estaban prohibidos para ese entonces. De ahí que conviene por el cual fue enjuiciado y asesinado fue enjuiciado más que nada Charles Manson hasta la fecha, fue por el asesinato de su esposa, de Francis Ford Coppola, el cual estaba embarazada y que le extrajeron en ese entonces el producto. Mira, aquí tengo una pequeña reseña. Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1934. Fue hijo ilegítimo de una joven adolescente de 17 años, Kathleen Maddox. La identidad de su verdadero padre es un misterio. A pesar de que su madre interpuso una demanda judicial para demostrar la paternidad de un hombre con el que vivió unos años, y es que, como dijo el mismo Manson, su madre era una prostituta de 17 años. Su infancia transcurrió viajando de ciudad en ciudad hasta los 8 años. Su madre salió de prisión, donde cumplía una pena de 5 por robo y agresión. Durante el tiempo de ausencia materna convivió con su tía, una beata contraria a cualquier forma de placer, el cual la consideraba pecaminoso. Necesario para independizarse a los 14 años. Fue detenido por primera vez. A partir de ese momento, su vida transcurrió entre fugas e ingresos a prisión, por lo cual se podría decir que su formación fue la que recibió en los centros penitenciarios junto a otros presos. Recién cumplida su mayoría de edad, ya contaba entre sus hazañas robo, una violación homosexual a un compañero, agresiones y varias fugas. En 1953, con 19 años, se casa con una enfermera de 17, habiendo tenido hasta ese momento solo relaciones homosexuales. Tuvo su primer hijo, pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en 1958. Un año después se casó con una prostituta para que no declarara en contra de él, y de ese matrimonio nació su segundo hijo. Manson ha pasado a la inmortalidad como un personaje asociado al satanismo, el esoterismo y el crimen, tal y como evidencia en la ilustración artística de arriba. Posteriormente ingresó a prisión, donde comenzó a formarse en el esoterismo y pasó a formar parte de la Iglesia de la Cienciología,
Todo esto desencadenó en 1967, cuando abandonó la cárcel con 32 años. Llevase 17 años de su vida en la cárcel. Esta formación esotérica la llevó a contar con un grupo de seguidores, su familia, según su filosofía. Solo los que le siguiesen se salvarían del apocalipsis. Manson, el espíritu, el anticristo y el demonio, predicaba una curiosa doctrina, una mezcla de conceptos orientalistas y reinterpretación de la Biblia. Hippies, drogas, sexo, libre rock. Aquello era demasiado para un tipo que había aprendido a base de abusos a manipular a la gente y a ser temido por sus enemigos. El buen Manson fue bien acogido en la comunidad alternativa californiana, tanto que se fue a vivir con una bibliotecaria y ecologista radical llamada Mary Brunner. Al poco tiempo, el tipo que posteriormente se autoproclamaría anticristo metió en casa a una chica de 16 años que encontró en la calle. Esto no molestó a Mary, que creía firmemente en los principios hippies, dando lugar a lo que sería el germen de la familia, institución creada a la medida de Manson. Pronto comenzaron a recorrer toda la costa en un desatado autobús escolar, predicando la palabra del ecologismo y el sexo libre y captando la atención de numerosos seguidores. Eran ya una de las atracciones de Los Ángeles ricos, famosos y celebridades, como Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, que se alojó en su casa. Charles Manson, en la actualidad, luego de que se le condenara a cadena perpetua por 9 asesinatos, Manson no se quedó inerte, sino que siguió produciendo música, pintura, poesía, convirtiéndose así en el arte en el eje de su vida, luego de que las rejas le quitaran la posibilidad de volver a delinquir. Tanto es el arte que ha producido Manson que incluso existe una web dedicada por completo a sus obras. Inclusive se sabe que en el 2011, desde la prisión, acabó 3, su último álbum musical, disponible en la web al igual que los otros álbumes. Pero lejos de solo producir arte, Manson también ha constituido luego de su captura un motivo artístico para otros. Por ejemplo, Leonard Cohen hace referencia a Manson en su canción Del Futuro, y el famoso grupo gótico Paradise Lost le dedicó la canción Forever Faule, dentro de Draconia Times, el cual es hasta la actualidad el álbum más representativo del grupo. Sin embargo, pese a esta continuidad positiva de Manson como ícono cultural, su huella criminal no se ha apagado del todo, pues la familia, si bien ya no existe, que es el grupo que él así le mencionaba, como el peligroso grupo que fue responsable de la muerte de Sharon Tate, sí existe como un grupo de individuos agrupados bajo una misma actitud cultural e ideología, cuyo principal símbolo es Charles Manson, y como es de prever, estos individuos en su conflicto contra lo superfluo y lo establecido suelen a veces presentar actitudes de índole satánica, como el propio Manson, y manejarse por ende en los umbrales donde amenaza la inspiración del crimen justificado. Quizá por eso recientemente, en abril del 2012, las autoridades le han negado a Charles Manson su pedido de libertad condicional, al no ver nada positivo en cuanto a la idoneidad de la medida, puesto que aún a sus 77, Manson podría resultar un poco peligroso. Finalmente, y aparte de todo lo dicho, a Manson se le ha efectuado algunas entrevistas, se han escrito libros en torno a su figura y también se ha elaborado documentos sobre él. Por todo ello, Manson vive y seguirá viviendo un tiempo más. Pese a su actividad artística, sigue siendo un asesino peligroso. Y vamos a un pequeño corte, estos temas. Bueno, pues nos siguen pasando cosas. Aquí queríamos entrar con el audio de los Micros y nada más no daba. Horus nos sigue acompañando. Si tienes algún dato acerca de asesinos seriales, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme. Fernando, pues por ahí sí vamos a hacer un programa de licántropos, claro que sí. Dentro de 8 días esperemos masonería. Y pues igual, ¿por qué no vamos a dar una pequeña introducción acerca de los licántropos? Sobrinito Carlos, ahorita leo lo que me escribiste acerca de los vampiros. Estamos utilizando una lab, yo no tengo, Mabrito me la facilita y me la presta. Entonces ahorita leo lo que me mandaste. Muchísimas gracias a todos los radioanimes que nos siguen escuchando. Estábamos hablando de los asesinos seriales. Hicimos una introducción acerca de Charles Manson. ¿Qué opinas acerca de la pequeña o breve biografía? Tabúes que algunas veces rodean a este personaje.
porque como les digo, algunas veces concuerdan muchos que fue seguidor de Sandor LaVey, pero sabiendo que él sí participó en su iglesia satánica, pero como tuvieron los problemas de que él quiso hacer su propia iglesia, se separaron con una terrible pelea horrible del santuario, más que nada. Ya después de ahí él, como dices tú, que funda su congregación, la cual es un poquito más radical a lo que tenía implementado LaVey. LaVey es lo que él lleva un poquito más de pulcritud en lo que fue sus actos. Él nunca fue seguido por asesinatos, sino más que nada por gente en la cual eran eruditos de sabiduría. Más que nada, eso es, era un tipo de secta en la cual él se hacía rodear de gente de conocimiento, más que, bueno, de conocimiento verdadero de lo que conllevaba su secta, mientras que Charles Manson desvió todo eso por lo mismo de la época en la que se vivió, que fue más que nada en los 70, la época hippiosa, ¿no? La época mejor conocida en Estados Unidos del Holocausto. Así es. Del Holocausto de masas, en las cuales hasta ahí viene lo que fue la muerte de la música disco. No sé si recuerdan muchos que en un concierto cierto tipo rockero, para poder entrar a su concierto en un estadio, pidió que trajeran discos con ese tipo de música, de la famosísima música disco, en las cuales en uno de sus actos él empezó a quemar ese tipo de acetatos. De ahí que conlleva el principio de lo que fue el rock como se conoce, y de la destrucción de la música disco. Por eso hay un disco que se llama Disco Inferno, el cual ya mezcla un poquito más de lo que es el blues, el jazz y el hardcore. Sí, bueno, de hecho, empezando con la época del rock, pues viene lo que es ya las agresiones en sí, a formarse ciertos grupos, y bueno, empiezan a desatarse toda esta serie de asesinos seriales, porque la mayoría empiezan de esa época en adelante. Traigo más adelante, se los voy a mencionar así a grandes rasgos, no como la biografía que traje de Charles, los asesinos más importantes de la historia. Ese es el buen y famosísimo Jack el Destripador, que fue un poquito más atrás, en el siglo XVIII. Este asesino también está rodeado de algún tipo de hermetismo por la policía, porque para los que desconocían a este asesino, él era infectado de una gonorrea, que en ese tiempo ves que los antibióticos todavía no existían. Una enfermedad que lógicamente con algún tipo de antibiótico se combate, pero en ese tiempo él falleció. Perdón que te interrumpa, antes de que se me olvide, Rafael el Viajero, perdón, él siempre nos acompaña todos los viernes, no le he mandado saludos. Tita Telles, no te me duermas, que ya está que se quiere ir. Así continúa. Ok, te digo, o sea, hay diferentes asesinos seriales que marcaron la diferente etapa de la historia. Algunos de ellos fue también Atila, Gengis Khan, fueron grandes asesinos seriales. Si hablamos de asesinos comunes, también Adolfo Hitler. Adolf Hitler también fue uno de los más grandes. El más emblemático de todos, y del cual también Charles Manson tuvo una gran devoción, fue Cicerón. Déjenme checar, y si no, corrijan, que fue el que, para inspirarse en un poema, mandó a quemar a todos los barrios pobres de Roma. Fue uno de los también asesinos grandes. Igual Calígula. O sea, hay diferentes tipos, pero nos estamos enfocando ahorita a una época muy trascendental en la historia. Así es. Fue la época de 1970 para acá, en la cual, como tú dices, fue la época holocáustica, en la cual la rebelión del rock fue se podría decir, la liberación femenina, que también marcó un gran extenso tema, el cual también conlleva mucho de este tipo de ideología, en el cual gracias a eso están aquí varias chicas. Y también, hablando de diferentes asesinos seriales, también tenemos, para los que son todos unos Don Juanes, tenemos al gran Barba Azul, que fue este tipo de ojos verdes, alto, bien parecido, el cual tuvo más de 100 mujeres en su haber y en su carrera delictiva. Bueno, antes de que continuemos, perdón, con lo que son asesinos seriales, le voy a pasar este comentario de Carlos Martínez, mi sobrina allá en Chilangolandia, besitos, los quiero mucho. Dice, pues un buen cuento del vampirismo es, porque ya estamos saltando nomás a lo que es asesinos seriales, entonces hay que ir cerrando lo que es vampirismo en sí. Pues un buen cuento del vampirismo es La novia de Corintio,
Otro buen escrito fue el de Le Fanu, que escribió Carmila. Y bueno, digamos que es un clásico dentro de la escena. Gracias, sobrino, por la información. Ahí está el dato, por si quieren leer un libro de vampirismo. Bueno, aquí nos están dando este dato. Sí, continúa. Siguiendo con los grandes asesinos seriales, el más revelativo fue Charles Manson. Aunque también hubo una época también un poquito muy agitada en los años 90, que fue en Europa. También la llamada época del holocausto del metal, en el cual agrupaciones dedicadas a la adoración del demonio hicieron asesinatos bárbaros, en los cuales también tenemos ahí a exponentes de música. Para los que son de veras conocedores, tenemos el caso de Mayhem con Burzum, que ese también fue un asesinato, y de veras que él confesó que había asesinado a más gente, cosa que en algunos datos no están muy bien asegurados, por lo mismo de que aparecen las entrevistas que se le hacen en los juzgados, más no la declaración que firma con su puño y letra, en la cual él mismo describe cómo asesina a el vocalista de Mayhem, al famosísimo Euronymous, el cual fueron más de 54 puñaladas en el cuerpo y de 19 en el cráneo, el cual nos lleva a ver que asesinos seriales hay en todos lados. Así es, se nos está pasando una muy importante dentro de la historia mexicana, y dirán, se verá risa, pero realmente tuvo entre 42 y 48 asesinatos. La más conocida como la Dama del Silencio, Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, que es de aquí de México, ¿no? De nuestro país. El primer asesinato fue a fines de los años 90. Aún la serie de asesinatos comenzó en el 2003. Sus víctimas, bueno, ya lo dije, son entre 42 y 48. El 31 de marzo del 2008 le dictan sentencia de 742 años, 17 días, no, pues ella ya no larga. Demasiado larga, casi cadena perpetua se puede decir. Sus asesinatos eran mujeres mayores y ancianas. La manera de matarlas era con un arma punzocortante y a golpes. Inclusive abusaba de ellas sexualmente. Y algunas veces también el dato que también cabe señalar ahí fue el que también la señora practicaba un deporte, que era la lucha libre, que 3 de sus víctimas fueron asesinadas con llaves utilizadas en este deporte. La famosísima llave china, que consta en quitar el aliento en una forma en la cual el codo impide la respiración en lo que es la tráquea, obstruyendo el paso del aire y evitando la oxigenación del cerebro, el cual produce una muerte de asfixia bárbara y en instantes más que. Mira, aquí traigo un dato donde cualquier asesino serial o casi todo tipo de asesino serial tiene un trastorno de personalidad antisocial, una condición que se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación y el ver a los demás como menos medios para satisfacer los propios deseos. Pero eso no basta para que surja un asesino. Padres violentos, rechazo social, traumas y otros factores podrían crear al monstruo. Los asesinos seriales se nacen o se hacen. A ver, dime, ahorita que se te fue el pánico escénico. De los asesinatos es de que también depende de su infancia de uno mismo. Viene. O también dicen que también es, ¿cómo se dice? Genético. Aparte de psicológico, genético. Sí, bueno, aquí lo que estábamos comentando, que puede ser de que proviene de padres violentos, rechazos sociales, traumas o muchos otros factores. O puede ser también los matan por gusto y placer, ni de que no tienen nada que hacer. Para algunos que tenemos algunos gustos así agrios, hay una banda denominada también llamada Pearl Jam, el cual aparece un video que se llama Jeremy. Se lo recomiendo. Está muy bueno. En ese video aparece lo que es el bullying y el asesino serial clásico norteamericano. Les recomiendo mucho esa canción y el video. Se llama Jeremy, es de la banda Pearl Jam.
Y también hay una canción en los 80 que fue muy sonada. Para los que les digo, tenemos un poquito más de kilometraje recorrido. Se llama el de Odio los lunes. I Hate the Mondays. Esa no la escuché. Ahorita no recuerdo muy bien la banda, pero él fue de un joven que mató a todos sus compañeros un día lunes. ¿Qué fue lo que pasó en la entrevista que le hicieron a la policía? ¿Por qué asesinaste a tus compañeros? Porque odio los lunes. Y la canción se llama Because Hate the Monday. Bueno, pues aquí el dato que te traigo es de los asesinos seriales nacen o se hacen. Primeramente es necesario considerar que no todos los psicópatas son asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie son psicópatas. Esto tomando indistintamente los términos trastorno antisocial de la personalidad, sociopatía o psicopatía, ya que si bien las diversas fuentes a veces delimitan un término de otro, en esencia los tres significan lo mismo y son por lo general empleados indistintamente en la actualidad. Pero entonces, y antes de intentar responder si el psicópata nace o se hace, ¿cuáles son sus características fundamentales? En palabras del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, donde no se distingue al psicópata del sociópata y se engloba a ambos en el trastorno antisocial de la personalidad. Algunas situaciones de las cuales se distingue el sociópata o el psicópata y los asesinos seriales empiezan por el fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como le indica al perpetrar repetidamente actos con motivo de detención. La mayoría de personas que se dedican a... Hablando a través de lo que es la música, que bien que intervienen los jóvenes, otro tipo de canción, Paranoid, de Black Sabbath. El Black Sabbath, sí. La traducción muy buena. Terminé con mi novia porque no pudo entender mi mente. Todo el mundo piensa que estoy loco porque todo el día ando enojado. Es una muy buena rola donde describe lo que es un antisociópata, el cual es, en ese álbum todos catalogaron a Ozzy Osbourne como el típico antisociópata, el cual denotaba que tenía rasgos o era calificado como el ser para ser uno de los grandes asesinos seriales. Te digo, esa canción es el himno de diferentes gentes, en la cuales, te digo, también Charles Manson era muy apegado a ese tipo de música en ese entonces, que por eso también tuvo problemas Black Sabbath. Bueno, en lo que es, a ver, vamos a pasar un poquito de fragmento de lo que era esa canción. Ese es el tema, pero más que nada habla de lo que es el antisociópata. La letra más que nada. Ahí es donde dice que él terminó con su mujer porque no pudo ayudarlo con su forma de pensar, con mi mente. Toda la gente piensa que estoy loco porque todo el día ando enojado. Y ahí es donde da el grito que alguien puede ayudarme. Más que nada, ahí es donde empieza a hablar de lo que es la antisociópata. El clásico del clásico que se aísla. Ahí es donde todos dicen que no encuentra nada que lo pueda satisfacer, porque él está perdiendo el control sobre su mente. Y ahí es donde... De hecho, esta rola nos dice que cualquier persona que le disguste algo puede ser un asesino serial. Así de sencillo. Si estás a disgusto con el día, con la persona, con un carácter físico de alguien, contigo mismo, te puedes encadenar a ser un psicópata, un sociópata y un asesino serial. Un sociópata por lo mismo de lo que él de ahí describe. Se la recomiendo mucho. Es una canción para disfrutarla, no para tomarla en sí. Ese es un poquito de análisis para lo que estábamos hablando ahorita de los asesinos seriales. Porque más que nada ahorita lo que estamos hablando es lo que tú estás denotando, las conductas antisociales de lo que son grandes asesinos. Te digo, Charles Manson fue un gran adicto, bueno, se puede decir que adicto a lo que era este tipo de música. Más que nada, Black Sabbath fue denominado como una de las más grandes bandas que practicó lo que fue, según en esos tiempos, el satanismo. Así que ellos después de ahí tuvieron que desenmascarar diferentes mitos, entre los cuales Ozzy Osbourne lo único que fue que probó las diferentes drogas que en ese tiempo existieron.
Más que nada. Que desencadenara todo lo demás. Bueno, pues estamos hablando gracias Nefi, gracias Vale, esto lo teníamos en la biblioteca por ahí escondido porque nos hace falta un poquito de música, ya comprometí a Horus, mándanos un poquito de música porque por aquí en alguna de nuestras carpetas no las encontramos, música de fondo. Vale ya no tiene toda la música que le pasaste, pero bueno, prometo echarme un chapuzón también para poderlas bajar. Y bueno, estábamos hablando acerca del trastorno antisocial y algunos trastornos. Sí, viene el segundo, que es la deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o placer. La impulsividad o incapacidad para planificar un futuro, viven día a día sin querer pensar en un futuro porque les asusta. Es parte de un problema psicológico. Y lo chistoso de ellos, disculpa que te interrumpa, lo chistoso de ellos es que ellos tienen un terrible temor a la muerte. Tienen un pavor desconocido hacia la muerte. Aunque ellos lo denominen, superficialmente tú puedas ver un sociópata, antisociópata o un psicópata que tiene una forma de ser demasiado fuerte y grotesca, no tan solo le tienen miedo a la muerte, sino también al amor. Eso es algo que les produce de repente repudio, pero de repente extraña. Fíjate, ¿no?, que algunos de los asesinos, de los más grandes asesinos seriales, también fue por amor. Jack el Destripador se enamoró de una mujer de la vida galante, por no denigrar a las personas, porque estoy rodeado de mujeres. Pero la verdad, él se enamoró de una mujer, el cual le contagió de esa enfermedad, y de ahí se desata la ola de crímenes en Inglaterra. Más que nada este ser vivió en Inglaterra, allá por los años de 1800 y 1700, en ese periodo, en el cual la policía inglesa fue cuando desarrolla por primera vez el método de investigación hacia los homicidios, desde Jack el Destripador. Así es, bueno, de ahí viene lo que es la irritabilidad y agresividad, indicándonos por peleas físicas repetidas o agresiones. Todo te molesta y todo quieres, le das vuelta y siempre estás en debate con las personas. Pero fíjate que no es por defender a este tipo de gente, pero la mayoría de esta gente ha sufrido, ahorita que estamos tocando este tema, bullying, el famosísimo bullying. Fíjate que son varias situaciones, ¿no? A lo mejor una situación que traes desde la infancia, a lo mejor el hecho de que desencadene, de que de repente te daña y empiezas a tomarle cierto repudio hacia lo demás y piensas que todo te va a dañar de nueva cuenta, cuando no es así. Empiezas a verlo de una manera psicológica totalmente negativa. A lo menos lo que los psicólogos cuando analizan a un asesino serial, ellos lo toman como se le llama la teoría del erizo de mar, el cual tú eres una pequeña masa en la cual eres muy frágil por dentro, el cual te pueden dañar hasta con la yema de los dedos. Pero ¿qué es lo que hacen los erizos de mar? Son unos seres extremadamente frágiles, a los cuales ellos desarrollan unas púas que pueden llegar hasta matar. De aquí viene el punto número 5, la despreocupación imprudente por su seguridad a la de los demás. No le importa qué seguridad pueda tener y no les importa el hacerle daño a los demás. El punto número 6, irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo de constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. Por eso le huyen a todo lo que es el trabajo, la sociedad o tener un compromiso de cierta manera. El punto número 7, la falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Exactamente, de ahí que tenemos lo que es diferentes tipos de asesinos, entre los cuales, como tú dices, no hay remordimientos, que de ahí, digámoslo así, que me decía un compañero en las sabidas calles de cierto lugar, el problema no es que lo mates, el problema es que nada más mates a uno, porque después de ahí se sigue, y después de ahí te gusta y le encuentras placer y lo primero del primerizo de un asesino es que después de ahí te tiembla, es como una droga
el cual te conlleva a tener ese tipo de reacciones, el cual en donde padeces hasta temblores porque tienes esa necesidad de seguir haciéndolo. Entre eso lo que es el asesinato, y muchas veces también lo que es la necesidad, como tú dices, algunas veces ha habido hasta caníbales. Fíjate que la contrariedad del dato que traía aquí de entre si nace o se hace por genética o por convivencia dentro de la familia, puede nacer, pero también se hace en base a todo toda la vivencia que él haya tenido en el transcurso de bueno, nada más un pequeño comentario, un pequeño paréntesis. A los que tengo en el Face, no se vayan a desconectar, ahorita seguimos charlando. Lo que pasa es que, como les dije, me prestó una lap Mabrito y ahorita está tratando de bajar un audio que Horus nos envió, pero ahorita les contesto todo lo que me comenten. Alexei, Tita, Fernando, Horus, todos los que están conectados, Sonora, Carlos, sobrinillo, no te desconectes todavía, estamos aquí al aire. Pero bueno, entonces, aquí el asesino serial es un resultado de la interacción entre las circunstancias, lo que comentábamos, el entorno y las tendencias innatas, aunque podría señalarse que se autoconstruye y se destruye a sí mismo, en la medida que tiene la posibilidad de elegir qué reacciones tomar ante lo que sucede. Así, cuando se habla de que el asesino se hace, se habla tanto de que las circunstancias lo construyen, como de que él, en la medida en que tiene libertad de autorregulación y reacción, se autoconstruye como respuesta a estas circunstancias. O sea que se viene haciendo en base a las circunstancias desde la infancia, el entorno de familia, social, hasta que tú te reconstruyes para ser un asesino serial. O lo que hay vamos a tomar un fragmento de un libro que leí, se llama El Amanecer o El Anochecer, en el cual el fragmento dice, y espero que lo tomen en cuenta, es lo que tú dices. El fragmento decía más o menos, no lo recuerdo muy bien, decía: y corrí entre la acera, sudando, viendo a mi presa, como ella, con las ropas rasgadas, pedía auxilio, mas la gente le cerraba las puertas. Después de ahí, mi necesidad por alcanzarlo fue más grande. No me importaba que me reventaran los pulmones. Mi objetivo era alcanzarla. Pero en eso sentí el escalofrío más grande de mi vida cuando vi que ella, arrastrándose con un tobillo roto por el forcejeo que habíamos hecho, me di cuenta que ella cedió ante la fuerza que yo presentaba. Rodeada de sangre en la cara por los golpes que le había propinado, mis manos no me dolían. Al contrario, sentí una fuerza sobrenatural, el cual me hacía seguir adelante. Ante los gritos de desesperación y aunados a lo que fue rogar por su vida, yo lo único que hice fue entrar en éxtasis para poder adentrarme en lo que fue el universo de la muerte, el cual seguía comprendiendo al momento de arrebatarle el último suspiro con mis manos, teniendo mis manos incrustadas en su yugular, el cual su último grito fuera el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios escogiste en este momento para asesinar? En el cual mi sudor era frío y mis manos eran más fuertes de lo que yo pensaba, el cual no me importaba que la gente en ese momento me viera, el cual mi gabardina me tapaba la cara. Después de ahí seguí sintiendo ese sudor frío que me recorría con el escalofriante cuerpo. Cuando empecé a sentir que se entibiaba aquel cadáver, lo único que hice fue reírme, escupirle la cara y seguir en mi camino. Ese es un pequeño fragmento del libro, el cual denota lo que es el comportamiento de un asesino serial al tener a su víctima frente a frente. Y ese se podría decir que entra mucho en lo que tú dices. No sé, esos son relatos típicos que algunas veces, la primera vez que lo leí, sí, como que sí te ponen medio. Mira, aquí Horus nos dice, bueno, él conoce bastante bien el tema. Dice, un sociópata no cantaría, el nombre lo dice. Antisociópata sería alguien que rechaza a los sociópatas. Un psicópata es esa persona que puede llegar a ser público y ser asesino. Charles Manson solo era un seguidor, era maníaco depresivo. Ok, bueno, aquí está el dato, Horus, y seguimos checándolo. Sé que sabes ampliamente de este tema. Continúa. Algunas veces también en los asesinos seriales
Algunas veces lo que podemos ver también es el repudio a lo que son algunas veces las leyes morales de la iglesia, el de los cuales ellos se alejan por el reprendimiento moral que en sí mismo ellos luego tienen. Como tú dices, algunas veces ellos se enseñan tanto a mentir que ellos mismos también se engañan en su... Más que nada, ellos mismos se engañan con su propia apariencia, por lo que ellos también, como tú dices, se engañan demasiado, hasta ellos mismos se engañan en su propia mentalidad, porque ellos piensan que algún día o pueden dejar de hacerlo, pero la verdad es que hemos visto que no es así. La mayoría de gente que ha visto este tipo de gente los considera monstruos, pero algunas veces también nosotros hemos tenido un poquito de culpabilidad algunas veces al no enrolarlos, no físicamente uno con otro, sino realmente en lo que es la sociedad, por lo mismo de lo que algunas veces hemos tenido en nuestras manos, algunas veces la necesidad de desahogarnos, pero mucha gente es muy extremista, como tú dices, muy a sus impulsos. Algunas veces desde un simple berrinche que se hace puede llegar a tener unos impulsos demasiadamente fuertes, desde un azotón de puerta hasta un golpe, hasta algo que tienes en la mano y puedes llegar a dañar a alguien. De hecho, cualquier mínima cosa puede desencadenar la furia de un sociópata, un psicópata. Cualquier un mínima sociópata cosa. Es lo que nos decía ahora. No, ya bueno, ahí la definición la de una manera diferente. Pero bueno, aquí traigo lo que es la perspectiva general. Hemos visto que el asesino serial es el producto de una interacción entre el entorno y ciertas características del sujeto. Entonces, ¿qué circunstancias tiende a hacer un psicópata se transforme en asesino serial? Principalmente estás en un entorno familiar inapropiado, lo que decíamos hace un momento, con patrones como violencia entre los padres, maltrato, indiferencia, abandono o demasiada permisividad por parte de uno o ambos progenitores, ausencia de uno o ambos progenitores, incestos, abuso sexual o algún tipo de situación sexualmente insana originada por el marco familiar, comportamientos desequilibrados y destructivos, autodestructivos en los padres, tales como alcoholismo, drogadicción, prostitución o el simple hecho de la agresión natural entre padres que vienen a afectar a los hijos. El asesino es en gran parte un síntoma de los trastornos socioculturales, ya que si bien el entorno familiar es el factor externo de primer orden en su encaminamiento hacia el crimen, este constituye una microestructura grupal, por algo se le dice la célula de la sociedad, que en sus desequilibrios y problemas reflejan en gran medida los males generales del entramado sociocultural. Así, consciente de ello, el asesino Charles Manson afirmó: mi padre es una prisión, mi madre un sistema, soy lo que ustedes me hicieron. Los miro y me digo, ustedes quieren matarme y yo ya estoy muerto, toda mi vida estuve muerto. Para aclarar un poquito lo que es esto, de la palabra asesino proviene del árabe hashish, que es una droga. Para empezar bien, el hashish era una droga árabe y asesino viene de la palabra hasashis, que son fumadores de hashish, que era la guardia que cuidaba al rey, era la guardia que cuidaba la corte real en los diferentes países de Arabia y algunos otros países. De ahí proviene la palabra asesino, que significa hasashis o fumadores de hashish. Para los que no sabían más o menos de dónde provenía la palabra asesino, ya después de ahí se fue derivando porque este tipo de corte era muy sanguinaria. Era muy sanguinaria al momento de operar en las guerras. Era gente bárbara que no tenía remordimiento alguno. Y eso también viene con el odio hacia lo que es nuestra cultura. Algunas veces se han preguntado por qué los aztecas se pusieron en una chinampa. Por lo que ellos eran también muy apegados a lo que era el peyote de sus guerras. Y la mayoría de sus guerras eran extremadamente despiadados. Ellos llegaban, colonizaban, violaban y estrangulaban a todo lo que era contrario a su cultura. En ese entonces hubo diferentes alianzas entre las otras culturas, en los cuales fue más un número que ellos tuvieron que salir huyendo. Lo único que hicieron fue estabilizarse en lo que fue la Gran Chinampa o Tenochtitlan.
Por eso también nosotros tenemos, ahora sí, aparte de que en los países árabes tienen a los Hasashis, nosotros tenemos a los aztecas, que eran unos grandes consumidores del peyote, otra droga que también también entra en este tipo de rango, como el que produce algunas veces agresividad. Y hablando de los asesinos seriales, la mayoría de ellos también tuvieron algún contacto con sustancias intoxicantes, algunos enervantes. A lo menos Charles Manson era muy adicto a lo que era en ese entonces el famosísimo éxtasis, que era la pastilla de los 70s. También fue los viajes con ácido, que fue la primera droga sintética en ese entonces. Después de ahí también era adicto a lo que era el peyote, la marihuana y algunos otros tipos de enervantes naturales. Algunas veces también algunos asesinos seriales fueron también conocidos por ser tan despiadados en sus asesinatos, que les digo, el asesinato más emblemático fue el de Charles Manson, al privar de la vida a una mujer encinta con más de 7 meses de embarazo, el cual no precisamente fue Charles Manson el que hizo ese asesinato, fue mandato de él, porque según la película La Semilla del Mal, no sé si Mabrito haya tenido la oportunidad de ver esa película, la de La Semilla del Mal. En esa película, según hablan de algunos rituales en los cuales Charles Manson argumentaba a la ley que solamente eso era permitido para cierto tipo de sectas. De ahí que proviene otro tipo de condena para Charles Manson. Pero ahorita nos está diciendo el buen Mabrito que es tiempo de que ya empecemos a despedirnos. Esto sigue siendo el gremio de Todd. Recuerden, yo soy Nephilim, igual Face, me encuentran como Malak Nephilim. Igual recuerden todos, esto es el gremio de Thor. Recuerden, vamos a seguir con estos temas, asesinos seriales, que es un tema muy amplio y que todos... A ver, antes de terminar, de concluir, aquí Horus nos dice: todo empieza desde pequeño, en ver cómo pelean los padres y golpes hacia él. Es una opresión que va creciendo con el tiempo. El menor empieza adquiriendo mascotas para enfocar el cariño hacia el animal, ese cariño que no tuvo, pero cuando el animal no le complace, le pega o lo hace sufrir de 1000 maneras hasta que lo mata. Conforme va creciendo, va mejorando. A ver, es que creo que se me movió. A ver, va mejorando en sus métodos. Después le atraen las personas. Cuando una persona lo rechaza o lo hace menos, busca la forma, planea para tenerlo en sus dominios y lo martiriza. Tal vez no lo mata, pero con el tiempo lo mata. Puede llegar a tener un amigo y quererlo mucho, porque se enfoca para recibir el cariño de esa persona, pero si le falla lo elimina y no deja rastro. Son meticulosos e inteligentes. Eso es un psicópata. Sí, bueno, yo no sé si traigas ahí historia de Jack Destripador, el Chacal de aquí de México, o sea, no sé si traigas todos esos asesinos seriales famosos, porque Jack ya no se sabe si realmente fue mito o fue una realidad, porque hasta con Sherlock Holmes aparece la historia de él, pero no se sabe si fue un mito o fue realidad. Pero hay uno te faltó, no sé, el Chacal de México, también es también un asesino serial aquí en México, el Chacal, que fue la época post-revolucionario, ¿no? Revolución, creo, ya cuando los 1900 creo que fue, más o menos. No sé qué otros asesinos seriales traigas allá aparte, porque te falta también ahí en Estados Unidos hay dos, ¿no? También creo. Sí. A ver, aquí Horus me dice: un sociópata es casi lo mismo, pero no es perfecto, comete muchos errores, pero no es social y se aísla como una araña, pero hasta que su presa pase por su guarida. Sí, pero a todo esto, Horus, y esto va para ti, contéstame esta pregunta: si hay tanto problema mental, no sé, una psicosis, pues igual el sociópata o el psicópata puede pensar que las personas le están fallando y no es así. Tal vez puede estar dentro de su mentalidad y ya está cometiendo un asesinato, o simple y sencillamente está martirizando
tal vez a las personas que realmente no le están fallando, sino lo ven por el trastorno sociópata que trae o psicópata. O sea, ¿de qué manera si tú me dices que piensas o piensan que la persona le falla y por eso actúa de una manera negativa, pues el mismo comportamiento que trae mentalmente puede hacer o pensar que esas personas le están fallando? Dice, los drogadictos llegan a ser asesinos porque en su alucinaje sienten la traición. ¿O no, Nefi? Dentro de su situación mental, podría llegar a pensar esa persona que le estás fallando cuando a lo mejor no es así. Mira, te interrumpo. Mira, los asesinos, bueno, una base de asesinos seriales, por lo que yo he leído y he visto, es de que si la persona le puede recordar un trauma de la infancia, como las famosas mataviejitas, ¿no? Que mataba porque en primera odiaba, ella odiaba ser vieja y mataba a los viejos. Y o sea, es algo que odias, puedes llegar a odiar, que odias en una persona, lo encuentras, la buscas y ves que lo tiene, matas, ese es uno de los puntos, ¿no? Otros traumas, ¿no? Traumas que tienes, ¿no? Que con tu mamá, que con tu papá, entonces odias autoridad, o sea, es un odio marcado hacia tendencia, ¿no? Más aparte, como es una falla física también en el cerebro, ¿no? Es lo que muchos dicen que lo que tienen, ¿no? Aunque hay unos que son grandes genios y son asesinos. La mayoría data de que son grandes genios y la mayoría de psicópatas pero de los que no han agarrado son grandes mentes, ¿no? Pero mentes para matar, pero los que no han agarrado, porque los que han agarrado por algo se agarra, exactamente, ¿no? Ha habido asesinos que hasta la fecha no hay WhatsApp todavía, Horus, pero escríbelo para que lo pasemos al aire. Sí. Dice, lástima que no hay audio para contestar. Sí, es el problema ahorita que no tenemos. Como el asesino del Zodiaco, ¿no? Es uno de los asesinos más famosos también que hay. Hasta películas han hecho, ¿no? Hay otro, está bueno, se fue. Operandi de lo que es sí. Los asesinos seriales. Y más que nada el percutor, ¿no? La chispa, la que provoca, lo que provoca que haga eso, porque lo buscan, o sea, los asesinos seriales buscan a una persona que tenga las características que él necesita para que mate. O sea, te imaginas, si un asesino serial, te imaginas, mata la primera vez y todos los demás después no encuentra la chispa o ahorita se me fue el término, la motivación, o sea, que si haz de cuenta ya no vuelve a encontrar, no vuelve a matar. Y fíjate que algunas veces también estos asesinos seriales recorren ciudad por ciudad para saciar lo que es algunas veces lo que sucede de venganza. Bueno, también los psicópatas están clasificados, porque hay unos que matan uno solo mata, sino también hay por parejas que matan, y hay unos que el psicópata no es el que lo hace, sino manda y lo hace. Y uno de los más grandes de los asesinos también seriales era uno de los más grandes bandidos de la historia norteamericana, que fue Bonnie y Clyde, que ahí era una pareja. Bonnie y Clyde se supone que eran los más grandes asaltabancos de Estados Unidos, pero no sabían que la mujer era la que tenía tendencias de asesino serial, porque llegaban y asesinaban primero. La mujer era la que se encargaba de asesinar siempre al director del banco al cual asaltaban. Ese era su sello de este tipo de asesinos, el cual también se denominó como una asesina serial a la pareja, a esta pareja que en los años 30 fueron de los más perseguidos y de los más temidos en Norteamérica. Esta pareja famosísima llamada Bonnie y Clyde. También abarcando lo que es para despedirnos ahora sí bien de lo que es este programa. Yo me paso a despedir, voy a seguir ya regresé, esperemos que sea un poquito más. Se ustedes, el buen Nephilim. Quiero mandar antes un saludo al buen DJ Arthur, DJ Saturno, al buen DJ Carbono 14 que nos está escuchando, igual al buen DJ Sonrix que está tocando ahorita en incógnito, igual y al buen DJ Grillo. Igual nos vemos.
Hasta luego, esto fue el Gremio de Todd. Igual se despiden mis compañeros. Sí, antes de que despidan, mire, el programa ya ahora sí, pido una disculpa del programa anterior por errores técnicos, errores humanos. De hecho, estaba yo haciendo unas cosas y borré sin querer el programa anterior. Este programa en la semana ya lo subiremos en la página Gremio de Todd en YouTube. También los relatos de la voz tenebrosa, el cuarto relato, el Señor del Mal, lo subiremos para que pues ahí escuchen, vuelvan a escuchar este programa. Claro, omitiré ciertas cosas, o sea, lo quitaré ciertas partes para que nada más escuchemos lo que ahora sí lo que hablamos directamente. Ahora sí, Nadia. Sigue, a ver qué nos dice Horus. Estaba leyendo lo que está diciendo. A ver qué nos escribió. Ok, aquí nos quedamos. Asesinos seriales son psicópatas, sociópatas, maniáticos, depresivos, esquizofrénico, que es el peor, porque pueden matar hasta su familia y necesitan medicamentos fuertes para estar controlados. Si no toman su medicamento son un peligro para la sociedad, y los últimos, los piromaníacos, perdón. Sí, son de los más pesados. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos, nos tiramos. Y sí, tiene razón. Sí, es que te digo, los asesinos seriales se dividen por muchos, por mucho, Sí, no, nos faltó hablar. Se me hace que ese tema también lo vamos a ampliar, Nadia. Porque sí, está vamos muy extenso. A continuar la próxima semana, ojalá. Y no creo que nada más eso lo programa. Puedas mandar más información o de igual manera seguir conectado con nosotros. Bueno, por lo menos por aquí tenemos noticias tuyas. Sí, yo quiero comprometer a Nephilim con un tema que me traiga, que yo quiero que nos traigas un tema especialmente. ¿Por qué la Pascua? O sea, ¿por qué la Pascua realmente es un rito pagano? O sea, ¿sus raíces son paganas? ¿O realmente es o invención católica? ¿O qué onda? O sea, ¿o es por lo de Venecia, que el exceso de pescado, por eso la Semana Santa, por eso la famosa vigilia, todo eso? ¿Por qué el miércoles de ceniza? ¿Por qué ese miércoles de ceniza debe ser un ayuno que muchas personas, según católicas, y no lo hacen? O sea, realmente no. O sea, trae eso. Pues tú eres el experto, tú eres más experto en ese sentido, más que nada. porque Las Palmas? ¿Por qué todo eso? Porque para que en esos dos programas antes de que llegue Semana Santa, pues nos toca el viernes 11, que es un día antes de la y yo creo que Semana Santa pues no vamos a hacer nada, o no sé si se vaya a transmitir, no depende de lo que nos digan aquí los directivos, pero si puedes venir de qué chidas, ojalá te permitan venir. Eso yo sé que tú es lo tuyo, y ya completamos con temas. Más un pequeño entremés, el DEP en las tumbas, no es descansa en paz, es durmiendo en espera de la Pascua. Nada más para un pequeño entremés. Ahora sí, un pequeño entremés, la ceniza que se utiliza para la frente es la obtención que se tiene de las palmas y de los ropajes de los santos que se tienen de años atrás. Igual un poquito más de la Pascua, también vamos a desmenuzarlo un poquito más, porque también tiene que ver mucho con algunas creencias paganas. El símbolo del pescado, pues también lo vamos ahí a desmenuzar un poquito más. Pero nada más ese es un pequeño adelanto, el DEP en las tumbas, no es descansa en paz, dormidos en espera de la Pascua, para que nos quedemos. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Ahora sí, nos despido, Nadia. Vámonos. Bueno, pues nos despedimos mandándole un cordial abrazo a lo que es Horus, un beso y un abrazo. Tita Telles, gracias por acompañarnos. Fernando Telles, me comprometo, vamos a hablar de licántropos, tal vez no sea la próxima semana, vamos a seguir con asesinos seriales y sí, pues ya tenemos está súper extenso, la verdad. Así es, y tenemos en espera lo que es también vamos a hablar de seguimos con de masonería después de esto. Entonces pues todavía le vamos a tardar, pero prometidísimo, Fernando, vamos a hablar de ello. Dice Fernando Telles, ¿qué canción tenemos de fondo? No sé cuál pusiste, Frito. Es una mezcla que se llama de música oscura. Es una mezcla. Es una mezcla. Ok, Alexei, bueno, pues ya a ver si se te quita lo que es el pánico escénico, y pues por aquí te vamos a estar esperando. Horus, cuídate mucho donde quiera que estés, y pues ahí estamos esperando tus comentarios la próxima semana. ¿Qué más? Bueno, es que estoy leyendo algunas cosas que me comentó Horus, pero bueno, ya nos estamos despidiendo, que pasen muy bonita noche. Sí, es importante lo Horus. Sí, estaba terminando de concluir, bueno, lo que me decía, dice, si no tomas sus medicamentos, son un peligro para la ciudad y los últimos piromaníacos, todo empieza desde pequeño.
y si no es tratado psicológicamente así será para toda su vida.